Estás escuchando Asuntos Exteriores, los enigmas de la política económica internacional, un podcast del Grupo de Investigación Polar de la Universidad de Valencia. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio del podcast Asuntos Exteriores, las Big Tech en el nuevo orden global. Hoy estamos aquí, Javi Gómez y lo que habla Sabrina Nola, para hablar sobre un gran fenómeno que nos influye en nuestro día a día, aunque no seamos conscientes y que rara vez se le pone nombre. Hablamos del tecnofeudalismo y tecnoautoritarismo. Bueno, pues efectivamente son conceptos bastante complejos y que explican gran parte de los cambios en las relaciones sociales, económicas y políticas en las últimas décadas. Además, son conceptos que rara vez se escuchan en los grandes medios. Efectivamente, son cuestiones que van de la mano, tecnofeudalismo y tecnoautoritarismo, y de las que se habla poco. Así que vamos a ver a qué nos referimos con ellos. Antes de nada, matizar que son sucesos normalmente analizados desde un punto de vista principalmente económico, pero están totalmente ligados a otras cuestiones, como la política internacional, la geopolítica y la sociología. Así es, y además si vamos a la conceptualización del término, utilizamos el libro Tecnofeudalismo de Yanis Varoufakis como modo de manual de referencia básico sobre este tema, y veríamos que el capitalismo habría sido reemplazado por un nuevo sistema que sería el tecnofeudalismo, ¿no? Donde ya no mandarían tanto los mercados, sino las plataformas digitales privadas, y cambiarían todos los elementos estructurales del sistema. Entendemos entonces que el capital estaría en la nube, a través del control de los datos, las plataformas, algoritmos, redes, inteligencia artificial, y que, por tanto, este tecnofeudalismo no produce mercancías, pero sí que produce dependencia al controlar nuestro comportamiento y nuestros datos, además de concentrar gran parte de nuestro tiempo y atención. Claro, es que se habría creado una nueva estructura social. Algo similar al feudalismo, pero de tipo tecnológico. Estaría encabezada por los dueños de las grandes plataformas tecnológicas, como Amazon, Google, Apple, Nvidia o Meta, por ejemplo. Entonces ahora los señores feudales serían sus dueños, los señores feudales digitales. Hablamos de Bill Gates, Mark Zuckerberg, Musk, Bezos, entre otros. Y sus vasallos, por tanto, pues serían las empresas que dependen de ellas para mantenerse a flote. Entonces, igual que el feudalismo había siervos, aquí también los hay. Estos serían los usuarios que utilizan esas plataformas y generan datos gratis para beneficios de estas. Correcto, y es que además se pasa de un control físico a uno de tipo conductual, que guiaría los comportamientos con algoritmos que actúan como señor feudal, digamos, invisible. Es una obediencia a una autoridad que realmente no vemos. Es algo así como lo que sucedía en el modelo del panóptico que planteaba Bentham, ¿no? Que es como una especie de cárcel en la que la torre central de vigilancia permite observar todas las celdas sin que los presos sepan si están siendo o no vistos en ese momento. Entonces, para aclararnos, en el capitalismo el motor era el beneficio generado a través de la venta en el mercado del producto generado por la empresa, mientras que en el tecnofeudalismo el motor es beneficio generado de la renta digital, de la nube, y por lo tanto las grandes tecnologías ganan controlando el acceso a esta nube y sus contenidos y sus servicios. Por esto hablamos de que ya se habrá superado el capitalismo, ya que este sistema deja de basarse en precio, competencia y beneficio, y ahora el poder está en quien controla los datos, infraestructuras y conectividad. Sí, absolutamente de acuerdo, ¿no? Y además, en consecuencia, el poder geopolítico recaería más sobre el control tecnológico. Esto se traduce al final en un debilitamiento de lo que es el Estado, que se mantiene rehén del poder de las grandes tecnológicas y daría paso a un sistema pues democrático, pues capitalista, en el que los gobiernos ya no tienen una soberanía realmente efectiva. Claro, y así, entrando en uno de los aspectos que ya hemos anticipado, mientras que las ganancias en el capitalismo surge de vender más caro de lo que cuesta producir, en el tecnofeudalismo se extrae una renta digital esencial para este nuevo orden económico. Esta podemos entenderla un poco como una cuota por acceso, un peaje digital para sus plataformas. Encontramos muchos ejemplos en ese sentido, por ejemplo Amazon, Google, Meta, que cobran a vendedores por visibilidad en esta. Sí, además un ejemplo que me parece muy representativo y que no se suele poner además es para mí el caso de Netflix, bueno, y el resto de compañías de streaming realmente, ¿no? Para mí es un caso de feudo digital porque tú como usuario no tienes grandes controles de entrada ni de salida, puedes suscribirte o suscribirte a tu voluntad, pero tampoco eliges libremente, ¿no? Me explico. Tú realmente en Netflix, salvo que tengas un gran control del tema, pues no tienes... será el propio algoritmo, ¿no? El que decida por ti y decidirá qué vas a ver, qué contenido vas a ver, en qué orden, cuándo lo vas a ver, de qué forma, y además te va a bombardear con publicidad constantemente, antes, durante y después de cada contenido que vayas a ver, ¿no?
La verdad que sí, ese es un buen ejemplo de la implementación de la renta digital, que está extraída de los usuarios. Los usuarios se suscriben para tener acceso legal a los contenidos de la plataforma de streaming. Sin embargo, por mucho que paguen, no son de verdad los dueños de ellos, sino que gozan de su uso tanto tiempo cuanto Netflix quiera. Entonces, sin poder decidir qué contenidos se quedan en ella y cuáles se van. Claro, y es que eso es importante, ¿no? Porque a quién no le ha pasado, y mira, que da rabia, querer ver una película o una serie y cuando quieres verla no está disponible en ninguna de las 5 plataformas que pagas religiosamente todos los meses o años. Entonces esto es la renta digital, ¿no? Realmente, en resumen, es pagar por algo que nunca será tuyo y sobre lo cual no tienes ningún tipo de control. Estás enriqueciendo a una nueva clase social, que sería esta tecnooligarquía, y son los nuevos señores feudales. Y encima, como en esas plataformas es el algoritmo el que decide quién tiene visibilidad y quién no, de modo que los que participan en ellas, tanto vasallos como siervos, estarían encerrados al depender completamente de las mismas. Claro, esto dicho de otra forma no deja de ser simplemente pues, que los propietarios del capital tradicional se habrían convertido en vasallos de los nuevos señores de la nube. Y si vamos más allá, este poder económico concentrado en tan pocas manos se traduce en control de comportamiento, en influencia en aspectos como la política y los asuntos militares también. Claro, y hay que tener en cuenta además que tienen capacidad para conducir decisiones, influir políticamente y perfilar ideológicamente a la población. De hecho, podemos verlo en la inmensa red que posee el marketing Zuckerberg con Instagram y Facebook, como sus empresas principales o Jeff Bezos, comparando con negocios paralelos en el Washington Post. Sí, pero a mí me parece que sin duda el ejemplo más flagrante de todos en utilizar su poder para influir en política es el caso de Elon Musk. Claro, esos últimos meses le hemos visto volver a posicionarse públicamente en cuestiones de política internacional, a diferencia de sus compañeros tecnooligarcas, que son mucho más discretos, mostrándose contrario a la Unión Europea, pidiendo encima su disolución y haciendo notar su poder económico en el campo de lo político. Absolutamente, es que es mucho más descarado que sus colegas tecnooligarcas y es una figura pues, muy visible durante los primeros compases de la legislatura de Donald Trump. Lo que está claro es que es un caso paradigmático por ser una clara ejemplificación del tecnofeudalismo, muy poco disimulado, por otra parte, en el que los límites entre el Estado y la influencia de las grandes tecnológicas se habrían difuminado. Claro, y muy importante es que esta influencia se evidenció especialmente los meses previos a las elecciones presidenciales, que son unos meses cruciales, como sabemos, para el devenir de todo el planeta, en los que se le veía mano a mano diariamente y sin disimularlo. Aunque, como ya hemos dicho, esto es poco frecuente, ya que lo normal es que esos tecnooligarcas ejerzan presión en privado y no son aficionados a este tipo de apariciones excéntricas que caracterizan a Musk. Entonces, Sabrina, ¿tú cuál crees que sería el principal riesgo de este proceso de acumulación postcapitalista? No solo de acumulación de capital, sino de poder, de control de la información y de tecnologías como la IA, por ejemplo. La respuesta está clara. El principal riesgo es caer en el tecnoautoritarismo, ya que lo hemos avanzado antes. En el capitalismo, como ya hemos comentado, el poder era más o menos visible, el control y la censura eran estatales y el dueño de las cosas era físico y identificable. Sin embargo, en el tecnoautoritarismo, como pasa ahora, el individuo al que nos dirigimos es distinto. Sí, tiene sentido, ¿no? Al final el poder ahora es invisible y está aún más concentrado que antes. Por tanto, la censura dejaría de ser estatal para ser ejercida por parte de empresas privadas mediante algoritmos o IAs. Todo esto nos llevaría a una obediencia permanente de la cual podemos no ser necesariamente conscientes. Vaya, la verdad es que no parece un panorama muy alentador, ¿verdad? Así que para arrojar algo de luz al tema, antes de terminar, me gustaría pensar que hay alguna solución para poder revertir la situación, o al menos para frenar la inercia autoritarista que mantiene, ¿no crees? Sí, lo cierto es que sí, si usamos el sentido común encontraremos opciones. Es cierto que son más sencillas de denunciar que de llevar a la práctica, pero bueno, en cualquier caso podemos plantear pues, endurecer la regulación de monopolios y de oligopolios tecnológicos, poner límites a su tamaño, fomentar acuerdos globales que aseguren una separación entre la esfera política y tecnológica y, por supuesto, controlar el desarrollo de la IA, que tiene potencial para ser extremadamente disruptiva. Y además, si consideramos también algunas de las recomendaciones que hizo Varoufakis en la materia, se pueden fomentar los bienes digitales comunes, la propiedad colectiva de datos y la creación de plataformas tecnológicas públicas también. Sí, bueno, en resumen, desde nuestro punto de vista vemos un claro cambio de paradigma económico, ¿no?, en las grandes tecnológicas, pero también vemos que hay opciones alternativas y recomendaciones para hacer frente a los aspectos negativos y, bueno, lo que vemos es que falta voluntad para llevarlas a cabo, ¿no? La situación típica.
Bueno, hasta aquí el análisis por hoy. Seguiremos de cerca la trayectoria de esas empresas para poder actualizarnos siempre de la realidad económica y de la forma más precisa. Seguid atentos en Asuntos Exteriores para estar al día, lo más importante sobre la política económica internacional. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Asuntos Exteriores.